¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es un día muy especial para nosotros y para ustedes, los seguidores del canal. Estamos en el Hospital del Sur, aquí en la ciudad de Encarnación, y venimos a dar la información que tanta gente está pidiendo desde hace tanto tiempo. El tema de la salud sabe que es muy importante para todos y conseguimos con muchísimo trabajo alcanzar a entrevistar a la persona, digamos, más importante aquí dentro del hospital, que es el doctor Juan María Martínez, que es el director del hospital de aquí, de Encarnación de Itapúa. Así que, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Muy buen día, le doy la bienvenida al Hospital General de Itapúa, a usted y a su equipo de trabajo. Muchas gracias. Soy un soldado más, no creo que sea la persona más importante. Pero, bueno, el que toma decisiones a veces, ¿no? Seguramente que sí, pero somos parte de un equipo de trabajo. Bien. Que es lo que hace que se logren los objetivos y que finalmente se presten los servicios para mejorar la calidad de vida de las personas del departamento de Itapúa y de todos los que vengan aquí a esta estación. Claro, pero bueno, siempre, esto tengo que dejarlo claro, siempre cae la responsabilidad en los hombros de alguien, ¿no? Y porque al final de cuentas, el equipo es un muy buen equipo, trabajan, de hecho, tenemos aquí atrás a Fernando, que es un gran colaborador seguramente del equipo, pero a veces las decisiones finales las toma el director y el director es el que carga con la responsabilidad. A ver, quería hacerte algunas preguntas que son de interés público, ¿no? Sí. Pero vamos a empezar desde el principio, porque a mí me gusta siempre llevarlo desde el principio para que la gente tenga un poquito de idea de qué va. ¿Por qué se funda este gran hospital? Porque es muy grande. Sí. En la ciudad de Encarnación, que tampoco es tan grande, ¿no? Entonces, semejante hospital, porque es muy grande, ¿por qué se funda? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué impulsó a crearlo? Bueno, el departamento de Itapúa es uno de los departamentos más productivos del país. Tiene una población cercana a 450.000 habitantes. Ah, la pucha, claro, son en todo el departamento. La ciudad de Encarnación solamente tiene cerca de 120.000 habitantes. Y desde hace varios años, 30 años atrás, probablemente, el sistema de salud en el departamento de Itapúa era ya un sistema bastante antiguo y que no daba respuesta a las necesidades actuales de la salud. Entonces apareció una persona con una visión salubrista muy destacada que supo interpretar esa situación y pudo llevar, digamos, a discusión la necesidad de contar con un hospital de alta complejidad que pueda dar soluciones no solamente a las necesidades del departamento de Itapúa, sino también a las necesidades de los departamentos vecinos, como Ñembucú, Misiones, Cazapá, la parte sur de Alto Paraná, y también a los paraguayos residentes en países vecinos como Argentina, en este caso Posadas, que es la ciudad de Espejo, donde teníamos un número muy importante de paraguayos que iban a ser atendidos a Posadas, Argentina, porque aquí no recibían la respuesta necesaria. Y esa persona es la actual ministra de Salud Pública y Bienestar Social, es la doctora María Teresa Barán. Ella es encarnacena, ella fue una persona muy activa en la salud pública cuando vivía aquí en Encarnación. De hecho lo sigue haciendo, pero ocupó cargos importantes aquí
Y bueno, y se dio esa necesidad en el tiempo y en el año 2022 se concretó se concretaron los requerimientos financieros para poder realizar el diseño, la construcción y bueno, desde el 25 de julio del 2025 ya el funcionamiento del Hospital General de Itapúa. Ah, perfecto. Y una pregunta, el financiamiento de la obra, ¿no? ¿Es a nivel gubernamental o es de Itapúa? Es del gobierno nacional. Es del gobierno nacional. Es del gobierno del Paraguay. Ok. Se hizo a través de una licitación pública nacional en donde el financiamiento corrió por cuenta del Estado. Se adjudicó a un consorcio de empresas paraguayas, quienes se encargaron de la construcción del proyecto, primero del diseño del proyecto y la construcción del hospital y las obras complementarias, ¿verdad? Las obras complementarias incluyen el acceso principal, el acceso por donde ustedes llegaron aquí, desde la ruta número 6 hasta el hospital, son 2 kilómetros de un acceso pavimento asfáltico de doble vía, más los 9 módulos que contemplan el hospital en sí, más el parque lineal, en los estacionamientos y bueno, las obras que tienen que ver con desagües, agua potable, electricidad. Claro, claro. El monto de la adjudicación en principio del contrato fue de alrededor de $30 millones. La obra está actualmente en etapa de conclusión, es decir, las obras complementarias, principalmente lo que tiene que ver con estacionamientos, se habilitaron hace 3 semanas, el parque también hace 2 semanas, y bueno, está en etapa de culminación, digamos, el contrato para la construcción del hospital. Eso es la parte edilicia, digamos, así ¿no? Mismo, así mismo. Pero la parte, digamos, todo lo que comprende a la atención, ¿eso está terminado o todavía tienen algún proyecto? El Ministerio de Salud diseñó un plan de funcionalización del hospital con la habilitación gradual de servicios. Ok. Eso implicó la priorización de la atención, en primer lugar a pacientes críticos, que son los pacientes más graves que puede tener un hospital. En segundo lugar, los pacientes agudos. Y en tercer lugar, los pacientes crónicos. Dentro de ese plan, desde el 25 de julio, que se hizo la habilitación oficial, se inició el trabajo que consistió en primer lugar con el traslado de 125 pacientes que estaban internados en el Hospital Regional de Encarnación, que era el hospital antiguo, el antiguo, en el centro, que queda a 9 kilómetros de aquí. En 36 horas, sábado y domingo, se trasladaron los 125 pacientes, desde el hospital antiguo hasta el hospital nuevo, sin ningún incidente. Todos los pacientes en perfectas condiciones pudieron ser trasladados desde el hospital antiguo hasta el hospital nuevo. Pacientes graves, incluso en terapia intensiva, gracias al compromiso y al esfuerzo de todos los compañeros de trabajo, médicos, choferes de ambulancia. Utilizamos 15 ambulancias. Son equipadas de alta complejidad. Ambulancias de alta complejidad que cuenta el sistema
Todo el sistema de ambulancias del departamento está compuesto por cerca de 50 ambulancias del Ministerio de Salud. Entre ellas son cerca de 10 las de alta complejidad. Es decir, son terapias intensivas móviles. Móviles, sí, sí. Aquí en el hospital tenemos 2 unidades de alta complejidad. Y utilizamos ese sistema de traslados para en ese fin de semana poder tener los pacientes graves aquí internados. Bien. En el mismo momento, simultáneamente se habilitaron los servicios de urgencias. El hospital cuenta con 4 servicios de urgencias diferenciados. Okay. Uno de ellos es de ginecobstetricia, exclusivamente para la atención de mujeres muy bien, embarazadas y no embarazadas. Una urgencia exclusiva para los niños, que es la urgencia pediátrica. Una urgencia exclusiva para los pacientes con problemas quirúrgicos y traumatológicos. Okay. Y una urgencia exclusiva para los problemas clínicos, médicos en general. Okay. Son 4 urgencias. Además de eso, también se implementaron ya desde el inicio los servicios de internación, que son los servicios de internación ginecobstétrica, también diferenciados, pediatría, cirugía de trauma, medicina interna y los servicios críticos. Tenemos 3 áreas de terapia intensiva. Okay. ¿Con qué capacidad? La capacidad total es de 72 unidades, 72 lechos, 72 camas de terapia intensiva. Interesante, muchas. Son 24 para recién nacidos, neonatales, 24 para niños y 24 para adultos. Además de esa capacidad crítica en la terapia, el hospital cuenta con la capacidad de unidades complejizadas. ¿Qué significan las unidades complejizadas? Tenemos actualmente en las urgencias cerca de 80 camas que tienen la posibilidad de convertirse en terapias intensivas. O sea, sería una terapia intermedia. Terapia intensiva completa. Completa. Están las camas, es decir, los lechos, con todo lo que necesita el paciente, ya sea gases, equipos, respiradores, monitores, para que en ese mismo lugar pueda recibir toda la atención más compleja que pueda brindarse y posteriormente pueda ser remitido al lugar donde va a ser atendido en forma definitiva. Okay. Es un lugar transitorio, pero que tiene toda la posibilidad. Claro, de funcionar como terapia. Sí, así mismo. Qué bien. Eso es algo muy valorado. Nosotros tuvimos ya, y cambia un poquito el tema para... Sí, claro. Entre comillas. No, claro. Toda la información es válida. Nuestro primer gran desafío fue a nivel internacional. El 27, 28, 29, 30, 31 de agosto se llevó a cabo en el departamento de Itapúa una fecha del Campeonato Mundial de Rally. Sí, lo hemos seguido. Sí. Donde la FIA, que es la Federación Internacional de Automovilismo, envió a emisarios internacionales, en particular un médico de origen turco, que visitó el hospital un año antes, cuando todavía no estaba funcionando. Visitó los establecimientos de salud del departamento de Itapúa y uno de los requerimientos importantes era la cobertura de salud de la competencia y de los espectadores. Claro. En ese momento todavía no estaba funcionando el hospital, por lo tanto había mucha incertidumbre hasta que, bueno, se terminó, se concluyó la obra, estuvo él aquí y una vez concluida hizo una verificación del hospital y había dicho que
que tendríamos que considerarnos un hospital privilegiado. Wow. Por tener la capacidad de complejizar las camas. Son camas muy versátiles, son camas comunes en un momento, pero que pueden transformarse en la atención más compleja para el paciente que lo necesite. Qué bien. Y nos había dicho el médico, que no voy a dar su nombre porque no me autorizó, que eso era un valor agregado que él no veía en los otros hospitales que había recorrido durante 28 años en todo el mundo para la cobertura del Campeonato Mundial de Rallys. En ese mismo evento, al concluir la cobertura, pusimos a prueba todo el hospital, incluso tuvimos una evacuación aérea porque el hospital cuenta con un helipuerto. Hemos visto que hay un helipuerto aquí en la parte de atrás. Así es. Sí, sí. Ese helipuerto fue utilizado en ese evento. Han tenido accidentes. Sí, un espectador sufrió una lesión. Ok. Y el sistema respondió, fue evacuado en un helicóptero ambulancia que evacuó al paciente hasta este hospital. El paciente fue atendido y fue dado de alta en perfectas condiciones. Y al culminar la cobertura, el mismo médico señaló que la calificación que él daba a la cobertura en general y a la participación del hospital en la cobertura de salud era de 10 puntos sobre 10. O sea, la máxima calificación. Eso se hizo público. Y lo que sí dijo que dejaba la vara muy alta para el resto de los países con respecto a la cobertura. Me imagino, claro. Eso nos da mucha responsabilidad, nos da mucha alegría también, por supuesto. Claro. Y bueno, cierro paréntesis y continúo relatándole lo que tiene que ver con la habilitación gradual de los servicios. Habilitamos los servicios de apoyos. Los servicios de apoyos críticos, esenciales, son el laboratorio. Tenemos un laboratorio que funciona 24/7. Todos los días de la semana, 24 horas, que hace laboratorios clínicos, moleculares y bacteriológicos. O sea que no envían nada afuera. Todo el laboratorio se hace en el hospital. Todas las muestras se procesan aquí, excepto para los controles cruzados de calidad, donde se remiten muestras al laboratorio central del Ministerio de Salud que está en la ciudad capital para poder hacer los controles de calidad y las pruebas cruzadas para comprobar la veracidad de los estudios. Otro servicio esencial de apoyo es el servicio de imágenes. El servicio de imágenes del Hospital General de Itapúa cuenta con equipamientos de alta complejidad. Se realizan todos los estudios auxiliares, incluyendo radiografías, densitometría ósea, mamografías, endoscopías. Se realizan tomografías, ecografías, tomografías simples y contrastadas. Se realizan resonancia magnética nuclear, simples y contrastadas también. Dentro del hospital. Dentro del hospital, o sea que están equipados con alta tecnología de punta. Así es. Y los recursos humanos también capacitados, con los recursos humanos. El hospital contrató solamente médicos especialistas y subespecialistas. No tenemos hoy en nuestro plantel de profesionales médicos
Médicos que no tengan, no tengan especialidad. O sea, médico clínico aquí prácticamente no hay. Médicos generales no Generales no tenemos. tienen. No tenemos. Tenemos Nada. médicos que tengan especialidad. Ok. Y el otro servicio muy importante es el servicio de apoyo en lo que tiene que ver con farmacia. La hemos visto cuando veníamos caminando. Justamente pregunté si los medicamentos tenían algún tipo de descuento y Fernando me contó que son totalmente gratuitos para los pacientes del hospital, que me parece fabuloso, me parece fantástico. El servicio de apoyo en farmacia y insumos y medicamentos consta con un depósito de cerca de 1.200 metros cuadrados y además de eso de 4 farmacias satélites, 4 farmacias internas. Okay. Una farmacia es exclusiva para los usuarios de las urgencias. Otra farmacia es exclusiva para los pacientes ambulatorios. Otra farmacia es exclusiva para los pacientes oncológicos. Y otra farmacia para los pacientes de la terapia intensiva. Todo dentro del predio. Todo dentro del predio. Con lo cual no se satura ninguna de las farmacias, porque claro, al derivar en áreas, ¡qué bien! Es así. Tenemos eso que acaba de decir, es muy importante para nosotros porque tenemos el gran desafío de hacer que la experiencia de los usuarios en el hospital sea lo más agradable posible, lo más positivo posible. Tratamos de no generar colas o filas en donde el usuario tenga la mala experiencia de esperar mucho tiempo para acceder a los servicios, incluyendo las farmacias, ¿verdad? Tenemos un compromiso de la atención centrada en el usuario, el confort, de la experiencia del usuario es lo principal para nosotros. Seguramente que hay todavía un trecho por recorrer, bueno, pero buscamos... Claro, estamos hablando de nada, de 90 días, un poquito más de funcionamiento. Es excelente lo que están haciendo. Y mira, una pregunta que es muy importante por lo menos para nuestro canal. Gente que viene de fuera, ¿no? Digamos que está de turista o que está haciendo probablemente los trámites para radicarse aquí en Encarnación o en alguna de las ciudades que comprenden al departamento de Itapúa. Ellos tienen acceso, aunque todavía no tengan, por ejemplo, terminada su documentación de residentes, pueden venir a hacer uso del hospital. Si te está gustando el contenido de este vídeo, por favor, no te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita para enterarte cada vez que tenemos un vídeo nuevo con estos contenidos que tanto te están gustando. Y si quieres apoyar este canal, nos puedes convidar un cafecito en el link que tendrás en la descripción. Seguimos entonces. ¿Tienen algún tipo de requisito o pueden venir y esto está abierto para todo el mundo? Muy buena pregunta. El Hospital General de Itapúa brinda servicios totalmente gratuitos, es decir, los servicios no están arancelados por una ley de gratuidad de servicios en salud. A todos los usuarios que necesiten ser atendidos. Solamente el único requisito es la necesidad. Pero entonces estamos hablando de urgencias o no. ¿Puede un paciente venir a hacer una consulta, a lo mejor que no es de urgencia, atenderse porque tiene una patología antigua y a lo mejor llegó aquí y se encontró con que necesita atención médica por esa patología que traía? ¿También se puede atender? Absolutamente. Ok. ¿Y las listas de espera son muy largas?
Hoy tratamos de que nuestras listas de esperas para prestar servicios en general no superen un mes, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Ok. Es más, las urgencias, por supuesto, se resuelven en horas, claro. Dependiendo de la gravedad. Dependiendo de la gravedad. El sistema de agendamiento para consultas es un sistema tecnológico. Se pueden agendar consultas a través de un call center, llamando a un número telefónico. Funciona, ¿no? Lo pueden probar, lo podemos probar. Estamos desarrollando otros sistemas que faciliten el agendamiento, como las aplicaciones. A través de una aplicación, perfecto, claro. Pero, de hecho, ya hemos atendido a varios ciudadanos extranjeros, que por motivos de trabajo vinieron hasta Encarnación o el departamento de Itapúa, que por motivos de turismo también han venido hasta aquí. Y sufrieron eventos de salud, fueron atendidos en el hospital y una vez estabilizados, una vez compensados, fueron trasladados con nuestro sistema de traslado hasta sus países. Caso de un ciudadano brasilero, un ciudadano brasileño que, estando de turista aquí en la Encarnación, tuvo un evento cardiovascular, un accidente cerebrovascular. Estuvo internado por más de 30 días en el hospital. Su señora la acompañó en todo momento aquí. La señora fue acogida en el albergue que tenemos en el hospital. El hospital cuenta con un albergue para familiares de pacientes. ¡Qué interesante! En ese albergue acogemos a los familiares de los pacientes que están internados en la sala de terapia intensiva. Este paciente, su señora la acompañó durante su proceso. Cuando fue externado el paciente, lo trasladamos con nuestra ambulancia hasta un hospital en el Brasil, donde continuó su tratamiento. Tuvimos el caso también, varios casos de ciudadanos argentinos atendidos aquí, que posteriormente son trasladados hasta la ciudad de Posadas, Argentina, donde existe un hospital también de alta complejidad. Y bueno, en el evento del rally fueron atendidos varios extranjeros, y a ninguno de ellos, por más compleja que haya sido la atención, se les cobró el servicio. Totalmente gratuito. El traslado inclusive. Wow. Ok. ¿Alguna pregunta más que te quede por ahí? Ahí tengo mi mujer que me apunta. Nada más las últimas tecnologías que están usando. Ok. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de las, como me habías dicho, que están incorporando continuamente nuevas tecnologías. ¿Cuáles son las últimas nuevas tecnologías que están incorporando y cuáles quedan por incorporar? Sí, en ese proceso, en ese plan de habilitación gradual de servicios, hace un mes aproximadamente arrancamos con el tratamiento oncológico. Es decir, estamos atendiendo a pacientes oncológicos, es decir, pacientes que tienen cáncer. Aquí se hace el diagnóstico, el tratamiento de las enfermedades oncológicas, en su mayoría, a través de médicos especialistas en oncología y de los equipamientos que se necesitan
para la manipulación de los medicamentos oncológicos. Ok. Los medicamentos oncológicos son muy complejos en su preparación y necesitan unas campanas de flujo laminar que garantizan la inocuidad de esos medicamentos. El hospital cuenta con 3 campanas de flujo laminar. Además de eso, en lo que tiene que ver con los procedimientos quirúrgicos, se realizan cirugías laparoscópicas y cirugías mínimamente invasivas a través de los equipamientos que se adquirieron. Los equipamientos para este hospital se adquirieron a través de fondos de Itaipú Binacional. La Itaipú Binacional es la segunda mayor hidroeléctrica del mundo. Sí, luego de China, ¿no? Exacto, que tiene Paraguay conjuntamente con Brasil y que genera recursos para utilización social. Se invirtieron cerca de 15 millones de dólares para comprar equipamiento de última tecnología en el área de salud. Y uno de esos equipamientos son equipos quirúrgicos para cirugías videolaparoscópicas y mínimamente invasivas de origen alemán, una de las marcas más conocidas y de mejor calidad en el mundo. Y tenemos en total 13 quirófanos. El hospital cuenta con 13 quirófanos totalmente equipados y funcionando. Y uno de ellos es un quirófano integrado. Ese quirófano integrado tiene la posibilidad de transmitir las imágenes en tiempo real a cualquier parte del mundo. ¡Wow! Está conectado a la red y está destinado a tener asistencia especializada de cualquier otra parte del mundo, y también la posibilidad de poder realizar docencia. Este es un hospital universitario. Sí, estaba contando Fernando que era un hospital escuela, tanto sea de enfermería como de medicina. Es así. Correcto. Entonces, esa información, esas imágenes de los procedimientos que se realizan en ese quirófano se transmiten hasta el auditorio del hospital. Claro. Y los alumnos o los docentes pueden realizar... Toman cátedras de forma directa. Así mismo, sí. Increíble. Entonces, una pregunta, creo que la última ya no te robo más tiempo porque sé que eres una persona muy ocupada. Están utilizando un sistema que se llama braquiterapia en la parte oncológica. Bueno, la braquiterapia es una técnica para realizar radioterapia a los pacientes con cáncer. Correcto. Hoy el Hospital General de Itapúa tiene un contrato que está a punto de ser funcionalizado, a través del cual los pacientes con esa necesidad pueden realizarse el tratamiento sin costo por ahora en la ciudad capital, en Asunción. Correcto. Hasta que se pueda contar con el equipo. Es un equipo muy complejo en cuanto a su utilización, porque necesita de un búnker y de unos sistemas de seguridad especial por la radiación que emite. Claro. Pero que sí está en planes de tenerlo aquí. Nosotros trabajamos en convenio también con una fundación aquí de Encarnación que se llama Fundación Lazos del Sur, que tiene un hospital día oncológico en el centro de la ciudad. Y que el Ministerio de Salud del Paraguay tiene un convenio con ellos en donde se le provee de recursos humanos, insumos y medicamentos gratuitos a los pacientes que acuden a ese hospital. Entonces trabajamos en red con ellos y el Ministerio de Salud tiene planificado tener, seguramente que desde el año 2026,
un equipo de radioterapia aquí en la ciudad de Encarnación para poder realizar la braquiterapia entre ellos Claro. a los pacientes que necesiten. Qué bien, qué bien. Honestamente me quedé, prácticamente estuve mudo, habrán visto, porque toda la información que me está dando aquí el doctor es impresionante. Estoy alucinando con lo que logró el departamento de Itapúa en materia de salud, de verdad, no solo en materia de salud, hay un montón de áreas también donde esto está creciendo de forma prácticamente controlada, y eso es lo interesante. Está creciendo mucho, pero de forma controlada. Y esa es la parte positiva de un crecimiento, porque cuando el crecimiento empieza a ser descontrolado, ahí tenemos problemas. Aquí se va haciendo de forma controlada. Y pues no lo sé. Yo creo que, no sé si quieres agregar alguna cosita Sí, más. hay mucha información todavía que podemos intercambiar. Que podemos intercambiar. Igual hacemos un segundo podcast. Claro, les invito a que podamos volver a reunirnos. Sí. Será un placer. Y volver a conversar de algunos puntos muy, muy importantes que ya no tuvimos tiempo de hacerlo hoy. Perfecto. Pero creo que, como les digo a las personas que converso que no son de aquí, hoy más que nunca estoy convencido de que la ciudad más linda y más completa del Paraguay es la ciudad de Encarnación. No te quepa la menor duda. Le invito a las personas que estén observando este material a que vengan, a que conozcan, a que tengan la experiencia, cada uno de haber pasado por aquí. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero por la ciudad, no. por la ciudad sí. Sí, claro. No, de hecho, la gente que viene se enamora y se queda, ¿eh? Esto, vamos, lo tenemos comprobado. Así que... Además de eso, darle la seguridad de que en caso de que sí necesiten una atención en salud, estamos preparados para poder dar respuesta totalmente a las necesidades. Y esperemos que puedan venir a la ciudad de Encarnación y al departamento de Itapúa, que reitero es el más lindo del Paraguay. Sin ninguna duda, esa es la idea. Juan, te agradezco infinitamente por este material que va a ser de muchísima utilidad, porque uno de los problemas que tiene la gente cuando emigra es el tema de la salud. Sí. Es lo que más una de las cosas que más le preocupa. Y como dijimos hace un momentito, no va a faltar oportunidad de hacer otro podcast donde me vayas a contar cuáles fueron los adelantos. Vamos a dejar pasar un poquito de tiempo y seguramente me voy a encontrar con un montón de cosas nuevas. Juan, te quiero agradecer. Muchísimas gracias por este tiempo. Es muy valioso y te deseo lo mejor en esta trayectoria como director de este centro maravilloso. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias. Así que nada, chicos, nos vamos. Quedó la puerta abierta para volver a traer más información de esta maravilla de hospital que es el Hospital del Sur del departamento de Itapúa. Nos vemos en la próxima. Chao.